Canto 21. Atenea, la diosa de los ojos claros, inspiró a la hija de Icario, la prudente Penélope, la idea de llevar a los pretendientes el arco y el hierro brillante para la prueba que en la mansión de Ulises debía ser la iniciación de la matanza. Subió la alta escalera del palacio, llevando en la mano la hermosa llave curvada de bronce y cabo de marfil, y se precipitó con sus sirvientas a la estancia alta donde estaban guardados los tesoros del rey. El bronce, el oro y el hierro difícil de labrar. Allí estaban el arco encorvado, el carcaj y las flechas terribles que lo llenaban. Se los donó a Ulises, y Fito Euritida, de la Cedemonia, semejante a los dioses, cuando le habló en Macena, en la morada del valiente Orsiloco, donde había ido Ulises con una comisión que todo el pueblo le había encargado. Habían los macenios arrebatado de Ítaca en sus naves 300 ovejas y sus pastores, y a reclamarlos fue Ulises, joven aún, enviado por su padre y otros ancianos. También Ifito había ido a buscar 12 yeguas que había perdido y otras tantas mulas pacientes por las cuales había de atraerse la muerte, pues estando con Heracles, hijo magnánimo de Zeus, famoso por sus empresas, hubo de matarle en su morada, a pesar de ser su huésped. Y le mató indignamente, sin temor a los dioses ni respeto a la mesa donde él le había hecho sentar, y retuvo sus yeguas de campos vigorosos. Yendo en busca de estas yeguas, fue cuando Ifito encontró a Ulises y le regaló este arco que había usado el gran Eurito y que legó a sus hijos al morir en su magnífica morada. Y Ulises le dio una aguda espada y una lanza poderosa. Este fue el comienzo de una triste amistad que no pudo ser más prolongada, pues antes de invitarse recíprocamente a sus mesas, el hijo de Zeus mató a Euritida y Fito, semejante a los inmortales. El divino Ulises servíase de aquel arco en Ítaca, mas no lo llevó en sus negras naves cuando partió para la guerra, sino que lo dejó en su casa como recuerdo de su querido huésped. Y cuando la noble mujer llegó a la estancia alta, pisó en el umbral de encima que otro tiempo un obrero hábil había pulimentado y tendido a nivel y al cual adosar a los batientes y las espléndidas puertas. Desató la correa del anillo, introdujo la llave y corrió los cerrojos. Y, semejantes a un toro que muge paciente en la pradera, las hermosas puertas resonaron y al empuje de la llave se abrieron en el acto. Y Penélope subió al alto estante donde se hallaban los cofres que guardaban los vestidos olorosos y descolgó del clavo el arco y el carcaje espléndido. Sentándose allí, lo colocó entre sus rodillas y lloró amargamente. Y cuando se hubo saciado de lágrimas y dolor, fue a la sala grande donde se reunían los procaces pretendientes, llevando en sus manos el corvo arco y el carcaj y las terribles flechas que lo llenaban. Y las sirvientas llevaban el cofre donde se encerraba mucho dinero y bronce para los juegos del rey. Y la noble mujer, cuando llegó a donde estaban los pretendientes, se detuvo en el umbral de la hermosa sala con el velo levísimo caído sobre las mejillas y 2 sirvientas al lado. Y al punto habló a los pretendientes, diciéndoles: «Oídme, ilustres pretendientes, quienes por comer y beber sin tino habéis invadido la casa de un hombre mucho tiempo ausente y devoráis mis riquezas sin otro pretexto que el de querer desposaros conmigo, os propongo esta prueba. Os traeré el gran arco de Ulises, y aquel que con sus manos lo tienda más fácilmente y lance una flecha por el ojo de las 12 hachas, yo le seguiré, y él me conducirá lejos de esta casa que ha visto mi juventud, que es muy hermosa y abundante en todo, y de la que creo he de acordarme hasta en mis sueños». Así dijo, y mandó al porquerizo Eumeo que llevara el arco de hierro a los pretendientes. Y Eumeo lo cogió llorando y lo llevó. Y el boyero lloraba viendo el arco del rey, y Antinoo les recriminó diciendo: «Rústicos necios, que solo pensáis en el día de hoy, ¿por qué lloráis, miserables, y removéis así en su pecho el ánimo de esta mujer que es presa de un gran dolor desde que ha perdido a su caro esposo? Comed en silencio,
oíd a llorar fuera y dejad aquí el arco. Será esta una prueba difícil para los pretendientes, pues no creo que sea fácil tender este arco pulimentado. Y no hay aquí un solo hombre semejante a Ulises. Yo le vi por mis propios ojos y le recuerdo aún cuando era un niño. Así dijo, aun cuando esperaba en su alma tender el arco y pasar su flecha a través del hierro. Mas debía, sin embargo, gustar antes que nadie una flecha lanzada por las manos del irreprochable Ulises, a quien él había ofendido en su morada y contra el que había excitado a sus compañeros. Entonces, la fuerza sagrada de Telémaco dijo de esta manera: «Oh dioses, ciertamente el Cronida me ha vuelto el juicio, y mi querida madre, siendo tan discreta, dice que va a seguir a otro hombre y abandonar esta casa. Y yo me río y me regocijo con espíritu malsano. Aceptad, pretendientes, la prueba que os propone. No hay mujer igual en la tierra aquea, ni en la sagrada Pilos, ni en Argos, ni en Miquena, ni en Ítaca, ni en la negra Epiro. Mas si vosotros lo sabéis, ¿para qué alabar a mi madre? Ea, no retrasáis más la prueba. Apresuraos a tender el arco, a fin de que veamos quiénes sois. Yo también tomaré parte en ella, y si tiendo el arco y meto una flecha entre el hierro, mi venerable madre no abandonará este palacio para irse con otro hombre, ni me abandonará a mí, que habría cumplido en los nobles juegos de mi padre». Así habló, y levantándose, se despojó de su manto purpúreo y se descolgó del hombro la aguda espada. Después cavó en el suelo una larga fosa y colocó alineados los anillos de las hachas, apretando la tierra a su alrededor. Y todos quedaron sorprendidos de su destreza, pues nunca habían visto hacerlo. Después, deteniéndose ante el umbral, en pie, se puso a ensayar el arco. 3 veces intentó tenderlo con el deseo de estirar la cuerda y lanzar una flecha a través del hierro, y 3 veces la fuerza le faltó. Y como lo intentara por 4ª vez, Ulises le hizo una seña y le contuvo contra su deseo. Entonces dijo así la fuerza sagrada de Telémaco: «Oh dioses, o yo no seré nunca sino un hombre sin fuerza, o soy aún demasiado joven y no tengo la fuerza necesaria para rechazar a un guerrero que me atacase. Ea, vosotros, que me superáis en fuerza, jugad con este arco y terminaremos esta prueba». Diciendo esto, dejó el arco en el suelo, en pie y apoyado en los batientes pulidos de la puerta, y puso la aguda flecha al lado del arco de cabo curvo. Después volvió a sentarse en el sillón que había abandonado, y Antinoo, hijo de Eupites, dijo a los pretendientes: «Compañeros, levantaos todos y avanzad uno tras otro en el mismo orden que se sigue cuando se escancia el vino». Así habló Antinoo, y lo que dijo hubo de agradarles. Y Leiodes, hijo de Enope, se levantó el primero. Era su oficiante y se sentaba siempre al lado de la hermosa crátera. No le placían las acciones inicuas y se indignaba sin cesar con los pretendientes. Y fue el primero en coger el arco y el dardo veloz, y en pie ante el umbral probó el arco, mas no pudo tenderlo y se fatigó inútilmente los brazos. Entonces dijo a los pretendientes: «Amigos, yo no puedo tender este arco, que otro lo coja. Este arco está destinado a privar de su corazón y de su ánimo a muchos bravos guerreros. Pero es mejor morir que retirarnos vivos de aquí no habiendo cumplido aquello que esperamos. Que ninguno espere ya en su alma casarse con Penélope, la esposa de Ulises. Después de probado este arco, cada uno de vosotros verá que le es preciso buscar a alguna otra mujer entre las aqueas de hermosos peplos, y a la cual hará sus presentes. Penélope se desposará enseguida con aquel que le ofrezca más regalos y para el que ella esté destinada». Así habló Leiodes, y colocó el arco apoyado en los batientes pulidos de la puerta, y puso la aguda flecha al lado del arco de cabo curvo. Después volvió a sentarse en el sillón que había abandonado. Entonces Antinoo hubo de recriminarle, diciéndole: «Leiodes, ¿qué palabra se ha escapado de entre tus dientes? Malvada y funesta es, y estoy indignado de habértela oído. Este arco debe privar de su ánimo y su corazón a muchos guerreros porque tú no hayas podido tenderlo. Tu venerada madre no te ha parido para tender los arcos, pero muy pronto otros ilustres pretendientes habrán de tender ese». Así dijo, y
dio esta orden al cabrero Melantio: Melantio, enciende al punto lumbre en la sala y coloca ante la lumbre una gran silla cubierta de pieles. Trae el gran disco de grasa que hay dentro para que los jóvenes, después de calentarla, suavicen este arco y terminemos esta prueba. Así habló, y en el acto Melantio encendió un gran fuego y colocó ante él una silla cubierta de pieles, y los jóvenes, después de calentar el gran disco de grasa que estaba dentro, suavizaron el arco y no pudieron tenderlo, pues eran demasiado débiles. Y solo faltaba ya Antinoo y el divino Eurímaco, jefe de los pretendientes, y los más bravos de entre ellos. Entonces el porquerizo y el boyero del divino Ulises salieron juntos de la casa, y el divino Ulises salió tras ellos. Y cuando se hallaron fuera del patio, Ulises, apresurando sus palabras, les dijo: Boyero, y tú, porquerizo, ¿os diré una cosa o no os la diré? Mi alma, en verdad, me ordena hablar. ¿Acudiríais vosotros en ayuda de Ulises si apareciera bruscamente porque un dios lo trajese? ¿A quién ayudaríais? ¿A los pretendientes o a Ulises? Decidme aquello que vuestro corazón y vuestra alma os ordene decir. Y el boyero le respondió: Plegue a los dioses que mi voto se cumpliese, padre Zeus. Plegue a los dioses que ese héroe regrese y que un dios le traiga. Tú sabrías entonces a quién pertenecían mi fuerza y mis brazos. Asimismo, Eumeo pidió a todos los dioses que trajeran al prudente Ulises a su palacio. Entonces aquel advirtió que eran aquellos sus sinceros pensamientos, y hablándoles de nuevo les dijo: Yo soy Ulises. Después de sufrir innumerables males, regreso a los 20 años a mi tierra patria. Sé que entre mis servidores solo vosotros habéis deseado mi retorno, pues no he oído a ninguno de los demás rogar porque yo volviese a mi morada. Voy a deciros lo que ocurrirá. Si un dios castiga por mis manos a los procaces pretendientes, os entregaré a los dos mujeres, riquezas y casas construidas al lado de las mías, y seréis para Telémaco 2 compañeros y 2 hermanos. Mas voy a mostraros una seña clara, para que me reconozcáis perfectamente y os persuadáis en vuestro corazón. Esta herida que un jabalí me produjo en otro tiempo con sus blancos dientes, cuando fui al Parnaso con el hijo de Autólico. Así dijo, y entreabriendo sus harapos, mostróles la extensa cicatriz. Y cuando la vieron, en el acto la reconocieron. Lloraron, rodearon al prudente Ulises con sus brazos y le besaron la cabeza y los hombros, y la luz de Helios hubiérase apagado y aún permanecerían llorando si Ulises no les calmara, diciéndoles: Cesad de llorar y de gemir, no sea que alguien salga de la casa y os vea y lo cuente, y entrad uno tras el otro, no a la vez. Yo entraré primero, después vosotros enseguida. Ahora escuchadme, los procaces pretendientes no permitirán, ninguno entre tantos como son, que se me entregue el arco y el carcaj, pero tú, divino Eumeo, acércamelo y pónmelo en la mano, y manda luego a las sirvientas que cierren las sólidas puertas del palacio. Si alguna oye desde el patio gemidos y tumulto, que siga allí y se ocupe tranquilamente de sus labores. Y a ti, divino Filetio, te mando que cierres las puertas del patio y sujetes bien las verjas después de cerrar los cerrojos. Luego de decir esto, entró en la gran sala y se sentó en la silla que había dejado. Después entraron los 2 servidores del divino Ulises. Ya Eurímaco tenía el arco en sus manos, calentándolo por todos los lados al resplandor del fuego. Mas no lo pudo tender, y su glorioso corazón suspiró profundamente, y habló diciendo así: Oh dioses, en verdad que siento una gran pena por mí y por todos. No me lamento solo por mis frustradas nupcias, bien que esto me entristezca, pues hay muchas otras aqueas en Ítaca, la rodeada por las olas, y en otras ciudades, sino que me duele que seamos tan inferiores en vigor al divino Ulises, que no podamos manejar su arco. Será esta una vergüenza en lo futuro. Y Antinoo, hijo de Eupites, le repuso: Eurímaco, eso no ocurrirá, tú sueñas. Hoy se celebra entre el pueblo la fiesta sagrada de un dios. ¿Quién pues podría tender un arco? Dejémosle en reposo y que los anillos de las hachas queden clavados. No creo que ninguno se lo lleve de la morada de la artíada Ulises. Ea,
que el encargado de escanciar el vino llene las copas, a fin de que hagamos las libaciones después de haber dejado el arco. Mandad al cabrero Melantio que traiga mañana los mejores cabras de sus rebaños, para que una vez quemados sus muslos en honor de Apolo, famoso por su arco, tendamos este de nuevo y terminemos la prueba. Así dijo Antinoo, y lo que él dijo plugo a los otros. Y los heraldos sirviéronle agua para las manos, y los jóvenes llenaron de vino las cráteras y lo distribuyeron entre todos en copas llenas. Y cuando hubieron hecho las libaciones y bebido tanto como su ánimo les permitía, el prudente Ulises, meditando argucias, les dijo: «Escuchadme, pretendientes de la ilustre reina, que voy a deciros lo que en el pecho me inspira mi corazón. Suplico sobre todo a Eurímaco y al rey Antinoo, ya que este último ha hablado discretamente. Dejad por ahora este arco y conferid el resto a los dioses. Mañana un dios otorgará la victoria a quien él quiera, mas dadme este arco pulido, para que ante vosotros pruebe mis manos y mi fuerza, y vea si aún tengo el vigor de otro tiempo en mis miembros encorvados, o si mis continuas correrías y la miseria me lo han arrebatado». Así habló, y todos se indignaron, temerosos de que tendiera el arco pulido. Y Antinoo recriminóle diciendo: «Ah, extranjero miserable, no te queda pizca de juicio, no te basta con comer tranquilamente de nuestras mesas, estás falto de alimento, no escuchas nuestras palabras, pues jamás otro extranjero ni otro mendigo gozó de este honor. El dulce vino te turba, como turba a todo aquel que lo bebe en abundancia y sin mesura. También el vino turbó al ínclito centauro Suritión en el país de los Lapitas, en la morada del magnánimo Peiritoo. Turbado su juicio por el vino, enfurecióse prontamente y cometió nefandas acciones en la morada de Peiritoo. Y el enojo tomó a aquellos héroes que lo arrojaron fuera del pórtico y le cortaron las orejas y la nariz con el bronce cruel. Y con el espíritu extraviado hubo de huir, llevando consigo su suplicio y su furioso corazón. Y entonces se remonta la guerra entre los centauros y los hombres, pero fue el primero Euritión quien por estar ebrio encontró su desventura. Te auguro pues un castigo tan grande si tiendes el arco. No tendrás nadie a quien suplicar en esta casa, pues pronto te enviaremos a bordo de una negra nave al rey Equeto, el más feroz de todos los mortales, y una vez allí no tendrás salvación. Bebe pues tranquilamente y no luches contra hombres más jóvenes que tú». Y así dijo la prudente Penélope: «Antinoo, no es bueno ni equitativo ultrajar a los huéspedes de Telémaco, sean quienes sean los llegados a esta casa. ¿Crees tú que si este forastero, confiando en sus fuerzas, lograra tender el gran arco de Ulises, me llevaría a su casa y haría de mí su esposa? Ni él lo espera en su espíritu. Que ninguno, pues, de los que aquí os sentáis en la mesa se inquiete por eso, pues no es discreto pensar tal cosa». Y Eurímaco, hijo de Polibo, le respondió: «Hija de Icario, prudente Penélope, no creemos que este hombre te haga su esposa, pues semejante ocurrencia no sería razonable, pero tememos los comentarios de hombres y mujeres. El último de los aqueos dirá: ciertamente no son escogidos los hombres que pretenden a la esposa de un varón irreprochable cuando no han podido tender un arco, mientras un mendigo vagabundo lo ha tenido fácilmente y ha hecho pasar una flecha a través del hierro. Y hablando así nos cubriría de oprobio». Le contestó la prudente Penélope: «No es posible, Eurímaco, que gocen de prestigio entre el pueblo quienes menosprecian y arruinan la mansión de un hombre valeroso. ¿Por qué os habéis cubierto de oprobio vosotros mismos? Este forastero es alto y fuerte, y se envanece de ser de buena estirpe. Dadle pues el arco de Ulises, a fin de que veamos lo que hace. Y digo, y mi palabra se cumplirá, si tiende el arco, porque Apolo quiera otorgarle esa gloria, yo le vestiré con hermosos vestidos, un manto y una túnica, y le regalaré una aguda lanza para que se defienda de los perros y los hombres, y una espada de 2 filos. Le regalaré también sandalias, y le enviaré allí donde anhelen ir su alma y su corazón». Y entonces le contestó el prudente Telémaco: «Madre mía, ninguno entre los aqueos puede impedirme que dé este arco o se lo quite a aquel a quien yo quiera, ni aquellos que dominan en la abrupta Ítaca, ni los que viven en Elide, donde pasen los caballos.
Ninguno de ellos me detendrá si quiero dar el arco a mi huésped. Mas sube a tu alta estancia y ocúpate de tus labores, de la tela y del uso, y ordena a tus sirvientas que reanuden sus tareas. De lo demás cuidaremos los hombres, y principalmente yo, que mando en esta casa». Y Penélope, sorprendida, volvió a su aposento, pensando en su alma en las prudentes palabras de su hijo. Después, cuando llegó a la estancia más alta, acompañada de sus sirvientas, lloró por su caro esposo Ulises, hasta que Atenea, la de los ojos claros, extendió en sus párpados el dulce sueño. Mientras tanto, el divino porquerizo tomó el arco corvo y se lo llevó. Los pretendientes armaron un gran tumulto en la sala y uno de los procaces jóvenes dijo: «¿Dónde llevas ese arco, sucio porquerizo, vagabundo? Muy pronto los cames ligeros que alimentas te comerían en medio de tus cerdos, lejos de los hombres, si Apolo y los demás dioses inmortales no fueran propicios». Así dijeron, y Eumeo dejó el arco donde estaba, lleno de terror, pues le amenazaban en multitud dentro de la casa. Mas, por otro lado, Telémaco le gritó amenazante: «Abuelo, lleva pronto el arco adelante y no obedezcas a todos, no sea que, a pesar de ser más joven que tú, te arroje a pedradas hacia el campo, ya que soy más fuerte. Pluguiera a los dioses que también aventajara por el vigor de mis brazos a los pretendientes que se hallan aquí, pues les arrojaría al punto vergonzosamente de mi casa, donde cometen perversas acciones». Así dijo, y todos los pretendientes se dieron a reírse de él y cesaron en su indignación. Y el porquerizo, cruzando la sala, llevó el arco y lo puso en manos del ingenioso Ulises, y en el acto llamó con estas palabras a la nodriza Euriclea: «Te manda Telémaco, oh prudente Euriclea, cerrar las sólidas puertas de la casa, y si alguna de vosotras oye desde el patio gemidos o tumulto, que permanezca allí y se ocupe tranquilamente de su labor». Habló así, y sus palabras no se pronunciaron en balde, pues Euriclea cerró las puertas de la magnífica morada. Filetio, saliendo fuera, cerró también las puertas del patio. Había bajo el pórtico un cable de cuero perteneciente a una nave de remos, y con él aseguró las puertas. Después, volviendo a la sala, ocupó de nuevo la silla que había abandonado y miró a Ulises. Pero éste, dando vueltas al arco por todas partes, mirábalo aquí y allá por si los gusanos habían roído el cuerno durante la ausencia de su dueño. Contemplándole, los pretendientes decíanse unos a otros: «Ciertamente este es un aficionado a los arcos o un ladrón de ellos. ¿Tendrá quizá alguno semejante en su casa o querrá construirlos? ¿De qué modo le da vueltas entre sus manos este extranjero, lleno de malos designios?». Y pidió también uno de los jóvenes procaces: «Plegue a los dioses que ese arco le atraiga el infortunio, tan seguramente como que no podrá detenderle». Así se expresaron los pretendientes, mas el ingenioso Ulises, después de haber examinado el gran arco, lo tendió tan fácilmente como un hombre hábil en tañer la cítara y en el canto tiende, con ayuda de una clavija, una cuerda nueva hecha con el intestino torcido de una oveja. Así fue como Ulises, sosteniendo el gran arco, tendió fácilmente con la mano derecha la cuerda, que sonó como el grito de una golondrina. Un amargo enojo tomó a los pretendientes y todos cambiaron el color. Zeus hizo ostensible una señal, tronando estrepitosamente, y el paciente y divino Ulises se regocijó de que el hijo del sutil Cronos le enviase aquel aviso. Tomó una flecha rápida que fuera del carcaj yacía sobre la mesa, pues las otras estuvieron en la hueca aljaba hasta que las probaron los aqueos. Después, haciendo el puño del arco, estiró la cuerda sin abandonar su silla, y mirando al blanco, lanzó la pesada flecha de bronce, que no se desvió nada y atravesó los anillos de las hachas. Luego dijo a Telémaco: «Telémaco, no te avergüenza el forastero que sientas en tu casa. No me he desviado del blanco y no me fatigó nada tender el arco. Mis fuerzas están aún completas y los pretendientes no me despreciarán más. Pero he aquí llegada la hora de preparar la cena de los aqueos, mientras dura aún el día, para que luego se deleiten al son de la cítara y el canto, que constituyen el adorno de los banquetes». Dijo así, e hizo una seña con las cejas, y Telémaco, el
el caro hijo del divino Ulises, ciñó una aguda espada, empuñó una lanza y, armado de bronce brillante, se colocó al lado de la silla de Ulises. La Odisea, Homero, Canto 21.